En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui.
Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Qué bendición el podernos encontrar una vez más a través de este nuestro devocional con la Biblia abierta. Te damos la bienvenida. Así que esperamos que este tiempo que pase con nosotros sea de gran bendición y que esta enseñanza, esta reflexión que estamos compartiendo con ustedes llegue a sus vidas de una manera especial y podamos recibir la bendición de lo alto, creyendo que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea contigo hoy y siempre. Bienvenidos todos a este nuestro devocional con la Biblia abierta. La palabra de Dios declara en el libro de los Salmos, capítulo 40, los versículos 12 en adelante. El incomparable Dios de Israel, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos junto el polvo de la tierra? ¿Y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados? ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Estas preguntas que hace el profeta para hablar del incomparable Dios de Israel son las mismas preguntas e inquietudes que tiene Agur allá en Proverbios capítulo 30, versículo 4, y allí decíamos que ahí están establecidas 5 preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y por último, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Les comparto estas inquietantes preguntas porque estamos compartiendo esta serie que hemos titulado Nombres y Títulos de Jesucristo. Y estamos hablando de los nombres y de los títulos en cuanto a su posición en la Trinidad de Dios. Ya hablamos que los nombres que se le conocen bíblicamente a Jesús, Emmanuel, Jesús y Jesucristo. Ya hablamos de esos 3 nombres y de la composición del nombre Jesucristo. También hemos hablado y compartido y creemos que esto ha quedado claro sobre lo que es el nombre propio y lo que es un título. Y estábamos compartiendo sobre la inquietante pregunta o las inquietantes preguntas que tiene Agur allí en el capítulo 4 de Proverbios. Y el día pasado compartíamos quién subió al cielo y descendió. Y encontramos respuesta. Ahora hay otra pregunta, es ¿quién encerró los vientos? Y lo acabamos de leer en Isaías. Y Isaías responde inmediatamente porque habla del nombre sobre el incomparable Dios de Israel. Y recordemos que estábamos hablando diciendo, bueno, Agur está preguntando no el título de ese ser poderoso que podía decirse Dios o podía decirse otra cosa, pero teníamos el título poderoso. Él está preguntando por el nombre y a la vez pregunta el nombre de su hijo, si sabes. Entonces, aquí en Isaías, donde acabamos de leer,
hay una pregunta que inmediatamente no dice quién es ese ser, o pregunta quién es ese Dios, sino que da el nombre. Por lo menos en Isaías capítulo 40, versículo 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Ahí hay nombre propio del Dios de Israel. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Ahí está dando el nombre propio del Dios de Israel. Ahora, las preguntas de Agur siguen allí y seguimos hablando de esto porque es necesario para poder seguir compartiendo sobre los títulos en cuanto a su posición en la Trinidad de Dios. Los títulos de Jesucristo en cuanto a la posición en la Trinidad de Dios. Y les decía que era necesario hablar de esto para que fuéramos despejando algunas dudas y mirando la situación en cuanto a lo que es un nombre propio y lo que es un título. Ahora, cuando usted lee Job, capítulo 38, va a encontrar respuesta a quien encerró los vientos. Todo el capítulo 38 de Job lo puede leer. No lo leemos acá porque el tiempo no nos da. Salmo capítulo 104 también está hablando de la misma situación. Igualmente, Isaías 40, 12 al 31, lo puedes leer allí. Y quiero leer en esta hora Isaías capítulo 55, versículo 8. Y la Escritura está declarando lo siguiente. Isaías 55, versículo 8. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Vamos a leer el verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios mismo está hablando aquí sobre el razonamiento o sobre la pregunta y la inquietud que tenía Agur, y Dios está dando respuesta a través del profeta que Él es el que conoce todas las cosas y que muchas veces nosotros pensamos una cosa y creemos que así es y resulta de que no es así, porque mi pensamiento no es el pensamiento de Dios, ni el pensamiento mío, ni los pensamientos de Dios son los pensamientos míos. Dios tiene sus propios pensamientos y Él piensa diferente a lo que yo pienso. Ahora, el Señor está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, y allí está diciendo, recalcando, dando el nombre propio de Dios, Jehová. Entonces, Él está diciendo, tú piensas de una manera, tú piensas de una forma, pero no necesariamente lo que tú piensas, así es. Ahora, ¿por qué este texto aquí? Porque la pregunta de Agur, sobre todo la última pregunta, dice, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Recuerda que decíamos que este hombre decía que él era rudo y que era sin entendimiento de hombre. Pero había una inquietante pregunta en cuanto a esta situación, que quién había hecho todos esos hechos poderosos. Y seguimos entonces, ahora, ¿cuál es su nombre? Si tú vas al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 13 al 15, vas a encontrar algo allí muy poderoso. Éxodo, gloria al nombre de Jesús, capítulo 3, verso 13 al 15. Y dice la Escritura lo siguiente. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy
el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Está escuchando usted esto? Ahora, aquí hay un confrontamiento entre Moisés y Dios. Dios enviando a Moisés con un propósito, con una causa, y Moisés al verse comprometido, voy a usar este término aquí, delante de Dios, él inmediatamente dice, bueno, yo llego allá a los egipcios y le voy a decir, yo vengo en nombre de X o Y Dios, vamos a decirlo allí. Y cuando yo le diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, diciéndole al pueblo de Israel que está allí cautivo, y de pronto algunos van a preguntar, ahora si los egipcios me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Recuerda la inquietante pregunta de Agur? ¿Cuál es su nombre? Pero no dice cuál es solamente el nombre, no quiero el título, el nombre. Y el nombre de su hijo, si sabes. Y aquí entonces Dios le está respondiendo a Moisés, que es a quien le revela su nombre. Porque esto es por revelación. Y Moisés recibe la revelación cuando Dios le dice, respondió Dios a Moisés, versículo 14 del capítulo 3 del libro de Éxodo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo llego allá en nombre mío y digo, bueno, yo soy, me envió. Pero aquí no está hablando de un nombre propio. Está hablando de la esencia de quién es Dios. Yo soy. Él es todo. Ahí se está refiriendo es a que Él es todo. Yo soy, me envió. Pero Dios le confirma y le manifiesta y le revela su nombre propio a Moisés. Y les dijo, versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Está oyendo usted? Jehová, el Dios de vuestros padres. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces ahí tenemos ya el nombre propio de ese que hizo esas hazañas y en respuesta a las inquietantes preguntas que tenía Agur. Ese Dios tiene un nombre propio, o ese que hizo esas hazañas tiene un nombre propio. Éxodo capítulo 34, versículo 5 al 7. Espero que sigas conmigo allí, porque es necesario esto que estamos estudiando. La palabra de Dios lo dice de esta manera. Éxodo capítulo 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa expresión que está allí en Éxodo capítulo 34 que acabamos de leer, versículos 5 al 7, está hablando cuando Dios le da a Moisés los mandamientos. Y Moisés va a buscar la presencia de ese Dios que ya se le ha revelado. Dice el versículo 4 del capítulo 34 de Éxodo. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová
y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Jehová es su nombre. Podemos entonces también ir a la pregunta que hace el salmista. Y ahora el salmista sí pregunta diciendo el título cuando dice, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? Rey es título, no es nombre propio. Y le contesta allí, Jehová es el rey, Jehová es el rey. Hablando de ese nombre propio de el Dios que hizo las hazañas según las inquietudes que tenía Agur. Deuteronomio capítulo 28, verso 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Nombre propio, Jehová tu Dios. Ahora ya conocemos el nombre del que hizo esas hazañas según las inquietantes preguntas o los interrogantes de Agur. Pero Agur no dice solamente o hace la pregunta, ¿cuál es el nombre de ese que hace esas hazañas? Sino que dice, ¿cuál es el nombre de su hijo? Y esperamos que este tiempo que hemos pasado edifique tu vida y que sea de grande bendición. Es nuestro propósito. Y no queremos enseñar algo que está fuera de la Escritura, fuera de la palabra, porque somos instruidos y guiados por la palabra. Y por eso titulamos esto con la Biblia abierta. Y es necesario abrir la palabra, leerla, escudriñarla, porque el mismo Jesús dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella obtendréis la salvación. Y no estamos queriendo cambiar el pensamiento de ninguna persona, ni de ningún individuo que nos escucha, ni es para controversia, ni es para contradecir, es para enseñar la Escritura, que es nuestro propósito a través de estos devocionales. En Génesis capítulo 32, verso 29, encontramos acá otro caso, y este es Jacob, cuando tiene el encuentro con el ángel del Señor. Y el ángel del Señor está allí, y Jacob tenía al ángel agarrado. Y dice que cuando Jacob estaba luchando con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y el varón de Dios le decía a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Ahora aquí está preguntando el varón de Dios a Jacob, el ángel del Señor. Y él le respondió, Jacob, diciendo, ese es mi nombre. No me estoy presentando como un siervo del Señor, como el hijo de Dios, como el hijo de... No, dice, mi nombre propio, mi nombre con el que me llamaron mis padres, es Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel es tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, como Jacob está respondiendo a la pregunta del varón de Dios, entonces Jacob le preguntó y dijo, ahora declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Es que es una inquietante pregunta que no solamente tiene Agur, que no solamente tenían algunos individuos en el tiempo de Israel,
del pueblo de Israel. Sino que aquí hay otra inquietante pregunta, Jacob, para poder decir, alguien se me presentó y me dijo que era esto o que era fulano de tal. Allí en el libro de Jueces, capítulo 13 del libro de Jueces, verso 18, la Escritura declara lo siguiente: y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Fíjate que cuando leímos en Isaías, encontramos los nombres admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno, Padre. Ahora, Manoah está haciendo una pregunta porque Manoah vio al ángel de Jehová y él está entonces también preguntando el nombre de ese ángel que se le presentó. Y Manoah le dice al ángel de Jehová que está hablando con él: ¿cuál es tu nombre? ¿Y por qué la inquietante pregunta de cuál es tu nombre? Te decía ahorita, porque si alguien me pregunta, ¿quién te habló? ¿Quién te dijo? Recuerda que el apóstol Pablo dice, porque ni si aún un ángel del cielo viene pregonando o hablando de otro evangelio, no le creáis. Entonces necesitamos comprobar quién nos está revelando o quién nos está diciendo las cosas. En este caso, Manoah pregunta, ¿cuál es tu nombre? Según el versículo 17, para que cuando se me cumpla tu palabra, te honremos. Saber a quién vamos a honrar. Y el ángel le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahora, cuando usted busca la palabra admirable, ¿qué definición le da usted a la palabra admirable? Ahora, ya esa palabra admirable, ya ese título admirable, lo habíamos escuchado cuando se le revela a aquel rey que le dijo al profeta, al hombre de Dios, aquel rey que se le reveló y le dijeron, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y le comienza allí a dar una lista de quién iba a ser ese. Fíjate tú que hablábamos ahorita del nombre propio del Dios que hizo las hazañas, de las preguntas de Agur, y decía, hemos dicho, Jehová es su nombre. Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías capítulo 9, versos 6, está hablando de eso que estoy compartiendo contigo, del ser admirable. Y cuando tú vas a la Escritura, en Mateo capítulo 1, verso 21 al 23, vas a encontrar entonces allí en la Biblia, ya eso lo hablamos al principio, en cuanto al nombre Emmanuel, el nombre Jesús y el nombre compuesto por el nombre propio Jesús y el título Cristo, que es Mesías, que es la palabra o el nombre Jesucristo. Y aquí en Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23, mira lo que dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es, Jesús, el Salvador del mundo, ese es el Hijo de Dios. Y tiene un nombre propio, se llama Jesús. Y dice la Escritura en el versículo 22, todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Allí está la palabra clara y concisa. Mateo capítulo 11, verso 27. La Escritura dice lo siguiente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Oja esto, te decía ahorita, esto es por medio de revelación. Ni el Padre conoce a alguno si el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ten cuidado con esto, que esto es poderoso. La revelación del Padre al hombre es a través de Jesucristo. No es lo contrario. Aquí Jesús está siendo tan claro y tan conciso en esta palabra que muchas personas difieren de esto, pero la Biblia está clara. Jesús está diciendo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es Jesús el que está hablando. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, o el Padre conoce a alguno, si el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Te recalco, esto es por revelación. Ahí tenemos el nombre del Hijo. Y terminamos allí con Lucas capítulo 10, verso 22. La Escritura dice lo siguiente. Lucas 10, 22. Recalca las mismas palabras. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amado, amada, descifrando estas preguntas de Agur, entonces podemos entender lo que nos enseña la Escritura sobre el Dios Trino. Y entonces podemos encontrar por qué se le da a Cristo o a Jesús o a Jesucristo los títulos en cuanto a su posición en la Trinidad de Dios. Y te puedo hablar de varios títulos según la Trinidad de Dios. Y no porque el uno sea más poderoso del otro, no, es porque Dios es uno en su unidad, en su esencia. Y de eso hablaremos más adelante si el Dios del cielo nos lo permite. Pero Jesús es el alfa y la omega, según Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Y Jesús es Dios verdadero. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Jesús es Padre eterno porque Él es Padre de multitudes. Pero Jesús es el Hijo del Padre porque el Padre es el Padre de multitudes. Y podemos seguir enumerando y enumerando títulos tras títulos sin dejar el nombre propio de cada uno de ellos. Ahora, en la Gran Comisión hay una comisión para la iglesia. Y la comisión está dada. Y no hay que buscar otra cosa para desenredar el asunto, porque ya está dada. Y la gran comisión está allí y dice la Escritura, y voy a leerlo, y con esto terminamos. Aquí está hablando el Cristo resucitado, el que murió, fue colgado en la cruz, fue sepultado
pero fue resucitado. Y cuando Él resucita, les da una comisión que se le conoce y se le llama como la Gran Comisión. Y le dice, capítulo 28, verso 18 de Mateo. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente los bauticen, sino que enséñenles lo que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bautícenlos en el nombre del Padre. Alguien me va a decir, es que ese es un título, el Padre. El Hijo es un título. Y claro que sí. Pero ese título del Padre tiene su nombre, ya lo vimos. Ese título de Hijo tiene su nombre, ya lo vimos. Y ese título que se le puede llamar, algunos Espíritu Santo dicen título, ese es el nombre propio del Espíritu Santo. Porque el Padre es Jehová, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios Trino, en el cual vamos a seguir enseñando, porque la palabra es clara y la palabra no es para confundir ni para contradecir. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. 1000 y 1000 bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones en Cristo Jesús.